Este hombre, Seymour, era un moreno. Fue en un tiempo que Estados Unidos vivía una época de mucho racismo. Entonces, él intentó predicar en varios lugares, pero no lo dejaban. Donde llegaba no pegaba, por decirlo así. Era tanto el racismo que él fue a la escuela bíblica, ¿verdad? Y él tenía que recibir las clases desde afuera. Mira qué tremendo eso. Le abrían la ventana, todos estaban en el aula, pero a él le abrían la ventana y él desde afuera escuchaba al profesor y tomaba apuntes. O sea, es una época bien difícil. Pero curiosamente ese hombre fue el hombre que Dios usó como conducto para un avivamiento. Y mira, el avivamiento de Azusa fue tan poderoso, tan impresionante. Oramos para que un día Dios se derrame de esa manera en este lugar. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Amén, o un mayor avivamiento en el nombre de Jesús. Oramos por eso. Cuando él llegaba era curioso porque a veces la alabanza se extendía mucho. Y no como se acostumbra en mucha iglesia, que las 3 o 4 de alabanza, 4 de adoración y ¡pum! Terminó el culto. Y ahora sí, vienen 15 minutos de la palabra y después de la palabra los 35 minutos de la prédica. Y ahí sumando, metiendo por ahí los anuncios y ya terminó el asunto. Lo curioso era que él se sentaba en las primeras sillas, en un lugar así o así. Y él agarraba una caja de zapatos, agarraba una caja de zapatos y se metía la cabeza dentro de la caja de zapatos. Y ahí se quedaba. Y empezaba a orar, y 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 a orar. Y a veces terminaba toda la alabanza y él seguía orando. Entonces la alabanza sigue, no hay pastor. Y pasaba una alabanza más y seguía orando. Y la alabanza sigue, no hay pastor. Y terminaba la alabanza y él tal vez seguía orando. Entonces se levantaba uno y daba un testimonio. Después se levantaba otro, daba un testimonio. Y cuando él sentía de Dios quitar la caja, él se quitaba la caja y empezaba a predicar. Dicen que la prédica no era una prédica pulida. No era una prédica de mucha profundidad, era muy sencilla la palabra. Muy sencilla, no había mucha profundidad teológica, bíblica. Pero esa palabra sencilla iba tan llena de la unción que la gente lloraba, la presencia descendía, el fuego de Dios se hacía presente en ese lugar. Tan lleno de Dios era eso. ¿Sabe? Y ese es el problema hoy de muchísimas personas. Que lo hacemos en nuestro tiempo y no en el tiempo de Dios. El que predica porque tiene que predicar. Empieza cuando empieza porque tiene que empezar. Y termina cuando termina porque tiene que terminar. Y a veces Dios no está en el asunto. En estos días hablaba yo con uno de los servidores y me decía, qué tremendo, yo siento que Dios me está enseñando a orar, o nos está enseñando a orar en estos días. Yo le decía a él, le dije, qué tremendo, yo también siento que Dios viene enseñándonos a orar, porque ciertamente no sabemos cómo orar. Venimos aprendidos tal vez del catolicismo. Yo venía de ahí, del catolicismo, o aprendimos que nos enseñó la abuela, el abuelo, o algunos los padres, algún pastor por ahí, pero al pastor le enseñaron de esa manera y él lo hacía. Y al final de cuentas nosotros salimos muchas veces de tener un sistema de oración religioso para entrar en otro sistema de oración religioso, pero con distintas palabras. Y eso no podemos hacerlo así. La palabra de Dios nos enseña que nosotros podemos hacer las cosas de dos maneras. La forma del espíritu o la forma de la carne. Y lamentablemente muchas de las cosas que hacemos nosotros son en la carne. Oramos en la carne, ministramos en la carne, predicamos en la carne, ayunamos en la carne,
hacemos vigilia en la carne. Tal vez pasamos leyendo la palabra, pero es en la carne. Hay personas que saben mucha Biblia, mucha, impresionante. Pero cuando tú lo ves te das cuenta que la vida de esa persona es la misma. No cambia. Sigue teniendo los arranques de ira, el enojo, la manera de ser con los demás sigue siendo la misma. No hay cambio en la persona. Cuando el Espíritu de Dios viene y nos habla a través de su palabra, hay cambios en nosotros. Si no hay cambios, entonces hay algo muy mal que está sucediendo, porque lo estamos haciendo en la carne. Hay personas que pasan orando y orando y orando y orando. Y usted dice, wow, esta es una persona de oración. Pero su vida es la misma vida. No cambia. No hay presencia de Dios. Sigue teniendo las mismas malas actitudes. Sigue teniendo la misma forma de ser. No hay una transformación en esa persona. Y usted dice, pastor, pero esa persona ora y ora y ora. Vive en oración. Pero ora en la carne. ¿Me está siguiendo ahí? Amén. Tal vez podemos decir, ¿cómo una persona puede orar algo, orar tanto y seguir en la carne? La misma Biblia lo dice. Mira, yo quiero que acá me vayas acompañando. Y vamos a abrir Mateo capítulo 6, versículo 7. Perdón, esa agua es mía, ¿alguien sabe? Sí, es para mí, gracias. ¿No me metieron salbutamol ahí, nada? Ok, gracias. Mateo capítulo 6, versículo 7. Oiga, largo me la dejaron. Ya cuando llego allá, llego cansado yo. Fue la pastora, sí, pero eso no, estaba ahí, ella llegó después. Mateo 6, 7, ¿lo tenemos? ¿Estamos ahí? Si no, acá en pantalla también tenemos. Ya me puedes quitar el rotulito, gracias. Dice así, y orando, no uséis, ¿qué dice? Vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oído. Está hablando acá de personas que estaban orando mucho. Y estaban, repite la misma oración, pero Dios dice, no usen esas repeticiones, eso es en vano. Eso no sirve, eso no llega a mi presencia. A veces nosotros cometemos el error de orar la misma oración todas las noches. Ay. ¿Estamos acá en la iglesia? La misma oración todas las noches. Tal vez no la repites 20 veces, pero la repites las 20 noches. Y es una vana repetición. Dios dice, esa oración no va a ser escuchada. Hay gente que todo el tiempo le clama lo mismo al Señor. Dios ya sabe cuál es el asunto. Eso se vuelve una oración en la carne. Entonces no nos sirve porque estamos orando a nuestra manera, con nuestra forma, como creemos que debemos de orar. Y tal vez suene muy bonito. Hay gente que cuando ora, a usted le da gusto escucharlo como ora, su dialecto, su forma de hablar, las palabras que usan, pero no mueven nada. Entonces, eso es una oración en la carne, por más bonita que sea. Dice en Mateo, ahí mismo el 6:16, dice, cuando ustedes ayunen, no pongan, esta es otra versión, no pongan cara triste, como lo hacen los hipócritas. A ellos les gusta que la gente sepa que están ayunando. Les aseguro que ese será el único premio que ellos recibirán. Yo he conocido gente así. Gente que me dice, pastor, tengo una semana de estar en ayuno. Pastor, tengo 15 días de estar en ayuno. Pastor, llevo un mes de estar en ayuno. Uno me dice, tengo un año de estar en ayuno. Y yo, wow, pero en la de menos, no sé cómo no ha desaparecido esta persona. Claro, es un ayuno que arranca, qué sé yo, a las 9, 10 de la mañana cuando se levanta y lo termina a las 12 mediodía cuando almuerza. Durante un año, entonces no se siente mucho. Pero por más que haya ayuno, esa persona sigue siendo la misma. Entonces es un ayuno
que se hace en la carne. ¿Me está siguiendo? Amén. Y dice, a ellos les gusta que la gente sepan que están ayunando. Muchas veces cuando alguien ayuna, se lo dice a Raimundo y a todo el mundo. Y la palabra dice, les aseguro que ese será el único premio que ellos van a recibir. Aquel que es un poco más pollito y le dicen, tengo una semana de estar en ayuno. El más pollito dice, wow. Pero qué persona más espiritual. Y la persona sigue igual. Sigue su vida igual. Sigue su carácter igual. Sigue su relación con Dios, lo sigue igual. Nosotros tenemos siempre dos maneras de hacer las cosas: en la carne o en el espíritu. Ahora mira, es tremendo porque hay personas que leen mucha palabra, estudian mucha palabra, pero no hay cambio en ellas. Y es porque la palabra sin el poder de Dios no transforma. Usted necesita la palabra, pero ungida, como lo hemos venido hablando. ¿Estamos acá? Amén. Usted necesita la palabra ungida, pero usted leer por leer, eso no sirve. Te va a dar un conocimiento de historia y todo lo que usted quiera, pero no te va a transformar. Nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos transforme. Cuando la palabra la lees bajo la unción del Espíritu, eso te toca a ti. Eso te cambia, eso te transforma. Tú te das cuenta todo lo malo que tú eres. Te das cuenta todo lo feo que eres delante de Dios y todo lo que tienes que cambiar. Muchas veces leemos en la palabra que debemos de amar al hermano, pero es simplemente una palabra. ¿Me sigues ahí? ¿Cuántas veces la hemos leído? Ese es el segundo gran mandamiento. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. El segundo, dice la palabra, es parecido. Perdón, me quedé sin audio. ¿Será batería? El segundo es parecido. El segundo es amar. No es de aquí, perdón. Sí. Fíjate a ver ahí. El segundo es parecido, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero lo leemos que es un mandamiento. Miren, nos resbala. Nos resbala. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene enojo, cuando usted tiene falta de perdón contra alguien, usted no está cumpliendo ese mandamiento. Cristo vino y derramó su gracia y prácticamente desaparecieron todos los mandamientos y quedaron dos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu hermano como a ti mismo. Dos mandamientos, y de esos dos no cumplimos ninguno de los dos. Lo leemos y lo leemos en la carne. Ojo, no se distraiga, es David. No se distraiga. Sí, vio, qué tremendo. Ocupamos a alguien más feo que nos haga esos arreglos. La palabra de Dios tiene que transformar nuestra vida, pero solo lo hace cuando nosotros entramos en la presencia. Mira, dice Marcos capítulo 12, versículo... Vamos al versículo 34. Aquí están hablando de eso, acerca del primer mandamiento. Vamos a leerlo desde el 31. Dice, y el segundo, ¿lo tenemos ahí? Marcos 12, 31. Y el segundo, hablando del segundo mandamiento, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, dice el 32, el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo, más que todos los holocaustos y sacrificios. Dice el 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios.
y ya ninguno osaba preguntarle. Perdón, si me ayudan un poquito más con los niños, creo que hay muchísima bulla y mucha distracción. 34 nuevamente. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, dijo: no estás lejos del reino de Dios. Mira, es tremendo esto. Cuando Jesús vino, Jesús trajo el reino, ¿sí o no? Él vino predicando: arrepentidos porque el reino de los cielos se os ha acercado. Y habló todo lo que él estuvo en esta tierra. Lo que habló fue acerca del reino de los cielos. Y ahí estaba con un hombre, y vente para acá, Luis. Ahí estaba con un hombre que le estaba hablando una verdad. Ese hombre entendía la palabra. Y Jesús lo que le dijo al hombre, estando a la par de él, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, del reino de los cielos. Pero estaba a la par. Ahora, ¿cómo es que este hombre no entró en el reino? Porque en el reino no se puede entrar en la carne. Tenemos que entrar en el espíritu. ¿Me está siguiendo ahí? Tenemos que entrar en el espíritu. No podemos estar tan cerca de alguien ungido y no estar en el espíritu. Usted puede estar hoy a la par de la persona más llena del espíritu y Dios puede estar derramándose sobre esa persona y usted no siente nada. Porque está cerca del reino, sabe mucho, ha escuchado mucho, pero está cerca, pero no entras. Dios quiere que usted y yo entremos en el reino. Cuando usted y yo entramos en el reino, comenzamos a fluir en el espíritu. Comenzamos a ver lo que Dios quiere que veamos, a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, a movernos como Dios quiere que nos movamos. Entonces, cuando estamos en el reino, usted va a orar y no va a decir vana repetición. No va a decir una oración que viene de su cabeza. Cuando usted está en el reino, va a orar lo que el Espíritu Santo lo guíe a orar. Va a escuchar la palabra y esa palabra va a calar en su corazón porque va a ser influenciada por la unción del Espíritu. Estamos todos en este lugar. Unos pueden entrar en el reino y puede que otros estén fuera del reino. Usted tiene que saber dónde va a estar usted. Tiene que decidir dónde va a estar usted. ¿Estamos en el reino o estamos en la carne? ¿Oramos dentro del reino o oramos en nuestra carne? La mayoría de cosas que hacemos, las hacemos en la carne. ¿Por qué? Porque para el reino nosotros necesitamos una dirección. Gracias, Luis. Nosotros necesitamos una dirección. Mira acá, Hechos capítulo 19, versículo 13. Vamos para allá. Ay, mira, se vino el agua sola acá. Tiene patas eso. Hechos 19:13. ¿Estamos ahí? Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor, oído, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice el 14: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, ese es un momento de liberación. Respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, que dice, desnudos y heridos. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque ellos fueron a echar fuera demonios en el nombre de un Jesús que ni siquiera conocían. ¡Ay, ay, ay! Usted puede venir y decir, en el nombre de Jesús, pero la pregunta es,
¿Está la unción del Espíritu influenciando esas palabras? ¿O solo lo estás diciendo? En el nombre de Jesús, sé sano. ¿Está influenciado eso? ¿O lo estás diciendo de tus labios para afuera? Es decir, lo estás diciendo en tu carne. En la carne podemos decir muchas cosas. Podemos decir, sé sano, sé libre, sé bendecido. Pero es en nuestra carne. No va a pasar nada. Porque no estamos en el reino. Tiene que ser influenciado. Los espíritus inmundos dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos porque nos tienen el infierno llenititico. Ya no cabe la gente, los bichos ahí. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quién es el que está pronunciando el nombre de Jesús? Cuando usted lo pronuncia, ¿usted cómo está en Cristo? ¿Usted lo está pronunciando desde lo que conoce, desde su carne o desde el Espíritu? ¿Me está siguiendo? ¿Amén? ¿Estamos acá en la iglesia? Sí. Estamos hablando cosas profundas, pero el Espíritu de Dios quiere enseñarnos a nosotros a hacer bien las cosas. Porque mucha gente anda dando vueltas y vueltas y vueltas y dice, mi vida no avanza. Yo oro, hago, trato, vengo, voy, pero no avanzas porque lo estamos haciendo en la carne. Se está haciendo en la carne. Cuando Pablo oró a Dios para que quitara el aguijón en su carne, ¿cuántas veces crees que oró? Él no dice, he pasado un mes orando sobre esto. No. 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite. 3 oraciones de algo que le estaba afectando mucho. Y a la tercera, Dios le dijo, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración de él era real. Era una oración verdadera. Porque él sabía que esas 3 veces el Padre había escuchado su oración. ¿Estamos acá? Y a la tercera Dios le responde, no duró mucho. A la tercera, bástate mi gracia. Ahora, ¿qué crees que hizo el apóstol? Siguió orando, siguió clamando, llorando. No, dijo, esa es la respuesta. Listo, y aquí no hay nada más que orar. Era un asunto del Espíritu. ¿Me está siguiendo? Amén. Dice Salmos 19:1. Ese es el que a ustedes le gusta. El que muchos de ustedes antes dejaban abierto allá en la mesita. ¿Se acuerdan? En la mesita de noche lo dejaban ahí abierto. Salmo 19:1. También es el que cuando venía el COVID recitaban a cada rato. Ay. Tenían que ir al hospital, lo recitaban. Ahí le soplaban. Así le hacían en la noche y venía, se metía abajo de las cobijas y empezaba a recitarlo. Señor, ay. ¿Lo tenemos ahí? 91:1. Salmo 91:1. Vamos para allá. ¿Estamos? Mira lo que dice. Ay, qué lindo este salmo. El que habita al abrigo del Altísimo, se lo sabe de memoria usted, morará bajo la sombra del Omnipotente. 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía, siga, dale. Y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. 3, mira qué lindo. 4. Ay, mira qué lindo. 5. 6. Ni en medio del día destruya. Vamos a dejarlo por ahí porque yo veo que usted se lo sabe. Antes, después de ver la película de terror, usted se metía debajo de las cobijas y empezaba bien espiritualoide a recitarlo. Mira esto. Y es la parte donde nosotros hacemos las cosas en la carne. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después decía el 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Ahí hacemos una pausa. ¿Ha sido Él tu esperanza? Esperanza mía y castillo mío. ¿Es el castillo donde tú habitas? ¿Es la fortaleza Dios para ti? Mi Dios en quien confiaré. Y vino el pago, el cobro vino.
o la notificación, tienes que salir de tu casa, o te vamos a echar, ya no tienes que estar trabajando más acá, muchas gracias. Mi Dios en quien confiaré, pero ya toca pagar la casa. Y entonces preocupado, en angustia, Eric lo decía ahora, vivía esclavo de eso. Entonces, este salmo, por muy lindo que suene, no aplica, o no aplicaba en ese caso. Porque si tú dices, tú eres mi Dios en quien yo confiaré, y el médico viene y te dice una mala noticia, y tú te preocupas, entonces no estás confiando en Dios. No estás aplicando esto, esta palabra no es real para ti. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Quién lo librará? Él, el Señor. Ay, pero con el COVID hasta que tenían las manos gastadas de tanto alcohol, de tanto jabón. Es como casi decían, el cloro es mi Señor. ¿Estamos? Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, dice el 5. No temerás terror nocturno. Y todo el mundo andaba muerto de miedo. Ay, ay, ay. No temerás terror nocturno. Y cuando ibas por el pasadizo de noche hasta que se estiraba, pasabas de caberita al baño. No temerás terror nocturno. Entonces, ¿para qué lo leemos si no es una realidad esto? Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, oído, ni pestilencia que ande en oscuridad. Y todos encerrados en la casa. ¿Y cómo vamos a ir a orar por él? A ver si nos contamina. Entonces, vamos a orar por sanidad, no, porque nos puede contaminar. ¿Qué clase de oración va a ser esa entonces? Amén. Ni mortandad que en medio del día destruya. El secreto está en el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. De ahí en adelante tú puedes tomar toda esa palabra. Pero primero tienes que habitar. Si tú no habitas ahí, no llegar cada domingo de visita a la casa. Dice habitar. Eso es vivir bajo su presencia. Vivir siendo influenciado por el Espíritu. Hay gente que se vive quejando. Si tú te vives quejando, tú estás en la carne. Tú estás viviendo en la carne. Porque el Hijo de Dios no tiene nada por qué quejarse. Nada hay por qué quejarse. En estos días hemos atendido muchas personas del mundo que están pasando cosas muy feas. Uno dice, mientras que está en el mundo, muchas veces todo parece fiesta y alegría y toda la cosa, pero en un momento Satanás se las cobra. Y la mayoría de personas, y si no pregunte, la mayoría de personas que están en el mundo tienen una sonrisa que es una fachada, porque dentro no está así el asunto. Dentro está muy triste el asunto. Entonces mira eso. Dice Efesios, vamos para allá, Efesios capítulo 6, versículo 18. Súbeme un poquito el teclado, un poquito. Efesios 6, 18. ¿Estamos? Dice así: orando en todo tiempo, soy Reina Valera, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, ahora, eso no es la mejor traducción. Tenemos la otra, no sé, Dani, si se pudo. Ok, la Biblia hispanoamericana lo traduce así: y todo esto, háganlo orando, mira, dice, y suplicando sin cesar. Pero mira qué más, bajo la guía, ay, 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 ¿cómo dice? Bajo la guía del Espíritu. Renuncien incluso, eso me gustó, renuncien incluso al sueño, si es preciso,
Y oren con insistencia. ¿Por qué? Por todos los creyentes. Es decir, esto es un mandato para usted, para mí. Yo oro por usted, usted ora por mí. Usted ora por sus hermanos oran por usted. Dice que nosotros debemos de orar con insistencia por todos los creyentes. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos acá recibe ataques, ¿sí o no? Yo recibo ataque. ¿Cuántos reciben ataque acá? Claro que sí, cada uno de nosotros recibe ataques. Por eso la Biblia nos manda, oren con insistencia por todos los creyentes. Créame que yo estoy orando por usted, porque no hay otra manera de que usted se levante. Yo estoy orando, clamando, y yo espero que usted ore y clame por mí también. ¿Por qué? Porque los ataques son muchos. El enemigo viene como león rugiente, anda buscando a quien devorar, anda buscando a quien destruir. Y nosotros no podemos andar en la carne, tenemos que entrar en el Espíritu para poder destruir todo lo que el enemigo viene a hacer. Tenemos que hacerlo. Nuevamente dice, todo esto háganlo orando y suplicando, que dice, sin cesar. Pero ¿cómo? Y esta es la clave: bajo la guía del Espíritu. Bajo la guía del Espíritu. Eso es lo que Dios nos manda a hacer a usted y a mí. Porque vamos a orar y vamos en la carne. Dios dice, no quiero que vayan en la carne. No quiero que den vana repetición. Quiero que oren guiados por el Espíritu. Entonces yo tengo que venir a Él. Antes de orar tengo que venir a Él. Decirle, Señor, guíame en oración. ¿Cómo quieres que sea guiado? ¿Cómo quieres que haga las cosas? Es muy fácil levantarse de la silla y empezar a hacer algo. Es muy sencillo, tenemos la libertad de hacerlo. Pero también me puedo levantar, antes de levantarme de la silla, decirle al Espíritu, ¿cómo quieres que lo haga? ¿A quién quieres que yo le hable? ¿Cómo quieres que yo ore? Todo mundo tiene la manía de orar por todo mundo sin siquiera preguntarle al Espíritu. ¿Usted ha visto? Vienen y le dicen, ore por mí por sanidad. Y la persona se levanta y va en carrera a orar por sanidad. Ni siquiera le preguntó al Espíritu si esa persona necesita oración por sanidad o lo que necesita es pedir perdón. Hay enfermedades, personas que están enfermas por una falta de perdón. Y este otro está orando por sanidad. Lo que ocupa es perdonar. Cuando perdone va a ser libre. ¿Me está siguiendo ahí? Por eso dice, oren sin cesar bajo la guía del Espíritu. ¿Cuánto tengo que orar? Si es necesario, renuncia al sueño. Sigue orando en la noche. Me tengo que levantar de la mañana. Sigue orando. ¿Cuál es la prioridad entonces en tu vida? La prioridad es el trabajo, la prioridad es el Espíritu. Ay, ay, ay. Sigue orando, te dice. Y oren por los otros. Y mira esta otra versión, la Biblia latinoamericana. Dice así, el mismo versículo. Vivan orando y suplicando. Vivan, oído, es necesario. Vivan orando y suplicando. Oren en todo tiempo. Mira, esta me gusta. Según les inspire el Espíritu. Es decir, para orar, yo tengo que recibir la inspiración del Espíritu. Para saber por qué orar y cómo orar. Algunos tal vez les puede chocar porque estamos tan acostumbrados a hacerlo a nuestra manera, como se nos pega la gana, que entonces alguien dice, pero ¿cómo voy a tener yo que pedirle al Espíritu Santo que me enseñe cómo orar o que me guíen cada vez que voy a orar? La Biblia lo dice. Oren todo el tiempo según les inspire el Espíritu. Eso va a venir como un sentir a tu corazón. Como un sentir. ¿Tú lo has recibido alguna vez? Que te levantas y tienes la necesidad de orar por algo en específico o por alguien en especial. Eso es Dios hablando a tu corazón. No le pongas tanta mente. Hay gente que le pone tanta mente al asunto que el Espíritu al final de cuentas lo hace a un lado. Porque hay tanto temor. Oído, y es tremendo eso. Hay tanto temor de hacerlo en la carne que nunca lo hacemos en el Espíritu. ¿Cómo así? Dios te llama y te dice, ve
y ora por fulano. Así a la par. Ponle en la mano y empieza a orar por él. Ay, Señor, ¿y si será mi carne? Ay, Señor, ¿y si seré yo? Ay, Señor, y esto. Ay, Señor, y lo otro. ¿Cuándo la carne ha puesto algo bueno en tu corazón? Nunca. Y entonces es tanto el pleito que tenemos en nuestra mente que no oramos por la persona. Y la persona estaba necesitando la oración. Una vez que había una mujer, y esto es una historia real, yo creo que se las hemos contado en el pasado, pero había una mujer que estaba pidiéndole al Señor que lo usara. Y le decía todos los días, Señor, úsame, yo quiero que tú me uses, yo voy a hacer todo lo que tú me pidas, lo que sea lo voy a hacer, Señor. Y Dios viene y le habla y le dice, ¿vas a hacer todo? Todo, Señor, lo que tú quieras, yo lo voy a hacer. Ve a tal lugar. Pero, Señor, ve a tal lugar. Y la señora fue a ese lugar que era como un centro comercial. Y le dijo, Señor, ya estoy aquí. Ella fue obediente, fue ahí. Le dijo, ya estoy aquí, ¿ahora qué quieres que haga? Ve a esa pared y ponte de cabeza. Y ya la mujer se quedó así como, ¿cómo? Ve a esa pared y apóyate y ponte de cabeza. Ay, Señor, ¿cómo voy a hacer eso? Dijiste que ibas a hacer todo lo que yo te pidiera. Ve y ponte de cabeza. Dice que esa mujer, con toda la vergüenza del mundo, fue y se puso de cabeza en la pared. Y se bajó. Y ya, eso fue todo. Con toda la vergüenza en medio del centro comercial. Y dice que en eso que ya se baja y se queda así, no sabe nada más que hacer. Ve que una muchacha empieza a llorar, pero desconsolada. Ella se le acercó y le dijo, mira, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Y esta mujer le dijo, es que yo estaba orando y yo estaba diciendo, Señor, si tú eres real, yo quiero que alguien vaya y se pare de cabeza en esa pared. ¿Ves lo que es el Espíritu de Dios? Claro, ahí las dos se quebrantaron tremendo. Ser guiados por el Espíritu, eso es lo que ocupamos. No ponerle tanta cabeza, tanta mente al asunto. Usted no se imagina la cantidad de veces que la gente se me acerca y me ha dicho, pastor, yo quería decir algo, pero no lo dije por temor. Pastor, yo sentí orar por fulano, pero no lo hice por temor. Pastor, yo quería hacer esto, pero no lo hice por temor. A veces pasa algo, una situación, el enemigo viene y ataca. Y después de que guerreamos, pasó el ataque, pasó todo, se me acerca la gente. Pastor, yo soñé que ese ataque venía. Tu abuela a estas horas me lo dices. Pastor, yo sentí que eso iba a pasar. A veces le dan a uno ganas de agarrarlos del pescuezo. Porque Dios los está usando, pero ellos no se dejan usar. Dios te está dando una palabra, pero esa palabra la estás reteniendo. Hay gente que está diciendo, Señor, háblame. Y Dios ya le puso el sentir a alguien para que te hable. Y ese alguien no se levanta y no lo dice. Porque está tan metido en la carne que no sabe diferenciar cuando es la carne de cuando es el Espíritu. La carne nunca te va a dar nada bueno. Nunca te va a dar nada bueno. Por eso nosotros tenemos que aprender esto. Entonces dice, vivan orando y suplicando, oren en todo el tiempo según les inspire el Espíritu. Venen en común y perseveren en sus oraciones sin ¿qué? Sin desanimarse. ¿Cuándo? Nunca te desanimes de orar. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Mira que no dice que intercedan por el mundo que está perdido. Intercede por tu hermano. Necesitamos la oración unos por otros. ¿Estamos acá? Necesitamos la oración. En este caminar se cae en desánimo, ¿sí o no? Se cae en desánimo. Hay señalamiento de parte del enemigo. Hay quienes te juzgan. Hay quienes te golpean, murmuran de ti.
hacen cosas terribles, tú tienes que seguir adelante. Tú tienes que seguir y tienes que orar por otros porque otros pasan lo mismo. En el ministerio, en el servicio a Dios, muchas veces viene el enemigo a atacar con desánimo, a traer mentiras que tú no sirves, que tú no calzas. El enemigo no quiere que tú prosperes. Pero por eso tenemos que estar orando unos por otros. Servidores, tenemos que estar orando entre nosotros, por nosotros todo el tiempo, sin cesar. Por la iglesia tenemos que estar orando. Mira cuántas sillas vacías hay. ¿Por qué? Algunos tendrán su razón, pero la gran mayoría están pasando situaciones que no saben cómo afrontar. Y debemos levantarlos en oración porque solo en oración se levantan. Debemos de clamar como una unidad, como iglesia, para que ellos se levanten. Y otro va a estar orando por usted para que usted se levante también. Pero esto tenemos que hacerlo en el Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 23. Juan 4, 23. Perdón, creo que ahora sí está haciendo bastante calor, ¿o soy yo? ¿Ah? Si soy yo, no. Si soy yo, déjelo así. Pero si son los demás, sí. ¿Están bien? ¿Sí? Fuego, fuego. Fuego, fuego, candela, decía un salmista. Juan 4, 23. ¿Ah? Juan. ¿O estoy mal yo? No, creo que estoy bien. San Juan, sí, Juan. Sí, es que está el Evangelio Juan, está primera, segunda, tercera. Juancillo. ¿Estamos? 4:23 dice: la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero Dios todo quiere que lo hagamos bajo la dirección de su Espíritu. Hablamos hace un tiempo que esta no es la mejor traducción. La traducción lenguaje actual dice así: Dios es Espíritu, y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y este tiempo ha llegado. Esa es la mejor traducción. ¿Cómo debe ser adorado Dios? Por medio del Espíritu. Hay una traducción que decía: y adorarán al Padre por el Espíritu de la verdad. Mira qué tremendo eso. Cambia mucho. ¿Cómo voy a adorar yo a Dios en espíritu y en verdad? ¿Y qué espíritu y qué verdad? No, le adoro por medio del Espíritu de la verdad. Ese es el Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo le voy a adorar a Dios? No es lo que tú quieras cantar. Porque si Dios te dice: cántame lo que tú quieras. Sí, Señor, cansado del camino. Dios decía: yo quería que me adoraras. Ahí con la armadura rota, herrumbrada, hecha leña, y así viene. Y Dios decía: pero yo soy el que te renuevo. No, yo estoy cansado del camino. Yo soy el que te da nueva fuerza. Sí, pero es que yo estoy cansado del camino. No es la adoración que tú quieras darle. Es la adoración que Él va a poner en tu corazón. Muchas veces van a ser cantos que van a venir de repente a tu mente y vas a empezar a cantar. Otras veces va a haber cántico nuevo. Algunos que dicen: pastor, yo no sé cantar. No importa, Dios te va a dar un cántico nuevo. Suena feo, no importa, yo sueno peor y aún así me escucha. Y puede ser un cántico nuevo, pero Él es el que tiene que inspirar tu oración, tu alabanza. Todo tiempo Él es el que tiene que inspirar tu vida. ¿Me está siguiendo la iglesia? El Espíritu de Dios es el que tiene que traer la inspiración a ti. ¿Qué tengo que dar? ¿Qué tengo que predicar hoy?
¿Sabes qué hace la mayoría de personas? Pastores, ¿sabes cómo hacen? Agarran en su biblioteca y dicen, vamos a ver hoy. ¿Qué habrá bueno hoy? ¿Qué habrá bueno para hoy? Voy a dar esta. O sacan prédicas de otros lados. ¿Sabes por qué? Porque como no hay intimidad, no hay inspiración del Espíritu. A mí me han dicho, pastor, me han llegado y me han dicho, pastor, viera qué buena esta prédica, tenga para que la dé. Y si yo doy eso, me muero. Tenemos que ser inspirados en todo tiempo por el Espíritu. Y aquí voy terminando. Salmo 46:10. Salmos 46:10. ¿Estamos? Mira qué tremendo este. Y la palabra, oro para que Dios unja esta palabra, para que hable a tu corazón, porque si no habla a tu corazón por medio de la unción del Espíritu, tú no lo vas a entender, no lo vas a recibir. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La palabra dice, estad quietos. Quietos es la palabra Rafa, que quiere decir dejar a alguien la iniciativa. También quiere decir dejar de preocuparte por alguien. Y también quiere decir desistir de hacer algo. Estad quietos. ¿Sabe qué es estar quietos? Estar quietos no es lo mismo que no hacer nada. Hay una canción que dice, no voy a mover un dedo. ¿La has escuchado? Si la escuchamos de cierta manera se puede interpretar bien, pero de otra se puede interpretar muy mal. Estar quietos no es no hacer nada. Estar quietos es dejar que Dios actúe en medio de todo eso. Aquí estaba hablando, el contexto es acerca de la guerra y Dios les decía, estén quietos. Es decir, no tienes que ir a esa batalla, quédate quieto, conoce que yo soy Dios. Entiende quién soy yo. Hay personas que están ore y ore y ore por una persona y se desgastan y lloran y se vuelven a desgastar, y es donde Dios les dice, quédate quedita ya, quédate quedito, déjame a mí actuar. El apóstol decía, 3 veces he orado para que quite este aguijón y me dijo la tercera, bástate mi gracia. ¿Qué pasa? ¿Ya no oro más? ¿Ya no voy a orar más? Hay veces que oras y oras y oras para que una persona llegue a los pies de Dios, pero esa misma oración se vuelve vana, se vuelve carnal, y es donde Dios dice, yo no te he dicho, no te he inspirado para que ores por eso. Lo que me pediste ya yo lo sé. Ahora deja que yo actúe. Descansa en mí para que yo pueda actuar. No sabes cuántas veces yo he escuchado personas que me dicen, pastor, hasta que solté a fulanito, Dios actuó. Dios hace rato le estaba pidiendo que lo soltara. Descansa en mí. Descansa en mí. Y eso es una palabra que Dios tiene para ti hoy. Descansa en mí. Porque en unas cosas estás agobiado y afanado por eso. Dios dice, yo ya escuché, descansa en mí. Es decir, sé guiado por el Espíritu. Si Dios te dice, sigue orando, sigue orando. Pero si Dios te dice, ya para de orar. Ya está. Ahora nada más descansa. Rafa, deja que alguien tome la iniciativa, deja que Dios tome la iniciativa en eso. Deja de preocuparte por alguien, por esa persona. Y lo otro, desiste de hacer algo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu, guiados por la presencia. Usted decide cómo va a orar el resto de su vida. Tal vez toda la vida has orado en la carne porque eso te enseñaron. Pero Dios hoy te está diciendo, descansa en mí. Él es el que te quiere enseñar a orar.
Te quiere enseñar a leer la palabra. Te quiere enseñar a fluir en el Espíritu. Ningún hombre lo va a hacer. ¿Me estás siguiendo? Ningún hombre lo va a hacer porque esto es una cuestión de relación con Él. Yo no puedo orar por ti y darte mi relación con Él. Yo te puedo decir, ora y ten relación. Y entonces, en medio que eso le buscas, en medio que estás buscando, llenándote de su presencia, Dios te comienza a hablar. Dios te comienza a ministrar. Dios te comienza a guiar. Tenemos la idea de que Dios está aquí, pero que fuera de ese salón no está. Y Dios está fuera del salón. Dios está en tu casa. Dios está cuando vayas camino a la casa. Cuando llegues al lugar al que vas a ir, ahí está Dios. Está esperando que tú le hables. Está esperando. Los ángeles están a disposición de nosotros, dice la palabra. Pero ahí está el ángel esperando. Ahí está sin hacer nada, esperando. Porque tú no oras, no le oras ni al Espíritu de Dios. Y cuando oramos, oramos mal. Y cuando pedimos, pedimos mal. Porque mira, todo es este pellejero. Todo es este pellejero. Ay, Señor, que le pase algo bien malo para que vuelva a ti. Que toque fondo ya. Dios quería traerlo con lazos de amor. Lo que ocupaba era un abrazo y tú estás mandándole las puertas del infierno para que tenga un accidente y se quiebre las dos patas a ver si vuelve el corazón a Dios. ¿Sí o no? Ese es el pensamiento, la oración carnal. Señor, que le quiebren las patas pero que no lo maten para que vuelva a ti, Señor. Esa es la oración carnal. Dios dice, lo que ocupa es un abrazo. Usted y yo no sabemos nada. ¿Estamos acá? No sabemos nada, pero tenemos a un Rey de gloria que lo sabe todo. Y si usted se deja usar por Él, su vida va a ser transformada. Por eso Seymour pasaba 1 hora, hora y media, 2 horas con una caja en la cabeza. No quería decir nada en su carne, estaba esperando simplemente que Dios le hablara. Pero fue tal la unción que descendía ahí. Dicen que a 3 cuadras las personas caían en el Espíritu, porque era tal la presencia que había en ese lugar. ¿Cuántos quieren moverse así? Yo lo quiero. Yo no pienso en que esto es una iglesia donde yo soy el pastor y ustedes las ovejitas, yo hablo, usted escucha. No, yo pienso que esto es una iglesia donde Dios nos está discipulando y nos está enseñando a movernos en el Espíritu, para que aquí yo haga y de ahí usted hace también, usted guiado también. Este domingo pasado fue tan lindo porque vi muchos servidores que se empezaron a mover, a ministrar, servidores que podían hacerlo. Y yo los vi como hormiguitas trabajando por todos lados. Yo decía, esto es lo que nosotros ocupamos. Uno no puede llegar a todos, pero cada uno de nosotros puede llegar a uno. La idea de que usted esté aquí no es que pase toda su vida ahí sentado. La idea de que usted esté aquí es que el día de mañana usted sea el que se levanta, ora, ministra, guerrea, libera, sana. Estamos acá. Esa es la idea. No que estemos ahí sentados todo el tiempo. Dios nos mandó a hacer una eclesia, no una iglesia. Él nunca hizo una iglesia. Dios hizo una eclesia. Jesús formó una eclesia. Una eclesia era un lugar donde se reunía la gente alta, de una alta jerarquía en la política. Y decían, ahora sí, vamos a hacer esto, esto y esto. Ahí se reunían a planear lo que iban a hacer. Eso fue lo que Cristo dejó. Una eclesia. Un lugar lleno de gente de alto nivel. Pero tenemos que dejarnos usar por Él. Amén. Cuando tú metes las manos ahí, eso no sirve. Yo le voy a decir algo. Cuando yo voy y oro por alguien, aunque a usted le parezca ridículo, yo llego donde está la persona. Primero le digo, ¿por qué quieres que haga? Me dice, ve y ora. Yo llego donde está la persona. Que la mayoría de veces yo no voy a orar por usted, no voy a decir una palabra. Yo solamente le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, que le impongan manos. ¿Cómo le impongo manos?
A veces el Espíritu me dice, ponlo en la cabeza, tómale la mano, tócalo, ponlo acá. Él tiene que ser el que nos guíe a nosotros. Porque si no yo voy a decir, Padre, en el nombre de Jesús. Y él lo que necesitaba era un toque nada más. No necesitaba que yo hablara nada. Así debemos de hacer nosotros. Decía Pablo en ciertas partes, decía Pablo, imíteme a mí. En esto yo les puedo decir, imíteme a mí. Deje de meter tanta cabeza. Pregúntele al Espíritu qué es lo que Él quiere. Y entonces las cosas van a empezar a caminar diferente. Su vida, cámbiela. Iglesia, cambie su vida. Cámbiela. Sea constante. ¿Cuántos años siendo inconstante muchas personas acá? Sea inconstante. Vea, ya empieza un nuevo año. Ya viene un nuevo año. Pero el 31 no hace diferencia de hoy. No hay ninguna diferencia, porque para el 31 todo el mundo empieza con las promesas de fin de año, ¿sí o no? La dieta que todos los años empiezas, la vuelves a empezar este 31. Entonces no sirve. Hoy es el día de hacer el cambio. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar un momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Súbeme un poquito ahí. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Si Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.